Desde Quito, Ecuador, todos somos Hunter. Hola mis Hunters, ¿cómo están? Oigan, yo muy contento porque hoy ya alborotamos a los perros. Venimos a ver una colección maravillosa. A mi parecer, la mejor colección de canicas de todo México. Estamos por entrar a esta cueva de arqueología moderna, donde se encuentran todos esos pequeños tesoros que fueron parte de muchas infancias y que por azares del destino también se está perdiendo la tradición de jugar canicas. Así que recuperémosla, compartamos este hobby y vámonos recio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, qué sorpresa. Venimos Muchísimas toda la gracias. familia. Ay, bienvenidos, gracias. Venimos Hola, ya bebé. grabando, perdón, No, por favor, esta es su casa, Mis bienvenidos, Hunters, pasen, por favor. adelante, yo lo que no quiero es Pasen. spoilearme. Es emoción real de ver esta colección. A Irma la conocimos en el Parque de las Canicas, donde se reúnen todos. Hoy en día se están poniendo en Deportivo 18 En de el Deportivo marzo. 18 de marzo, el último domingo de cada mes, ahí estamos de 11 a 2. Hoy nos encontramos aquí para ver esta gran colección. Tú me Bienvenidos. dices, Por Tú favor, me dices. adelante, están en su casa. Oh, pero qué tamaño. ¿Me gusta? Pásate. Parte de mi colección, todavía falta más. Ahora sí que- ¡Qué locura! Oye, ¿por qué tienes dos árboles de Navidad? Es que tengo teoceanos. Mi mamá, desde mi madre, siempre ella ponía 2 árboles. ¿De verdad? Y seguimos en la familia. 2 árboles y millones de canicas. No, qué joya, Irma, qué barbaridad. Aparte me hizo favor de sacarlas porque normalmente pues las tenemos Exacto, guardadas. Me dice, exacto. las voy a sacar todas, Rodri, porque quiero compartirlas. Tengo mis blisters, las redes, el blister del sistema solar, todas mis mamut, bombochas. Y ahora sí, formalmente se los quiero presentar. Irma y Juan ya los conocían, pero que nos abran su casa, que nos muestren sus tesoros, para mí es muy importante. Esta es su casa, bienvenidos, yo soy Irma Whitham y esta es mi gran colección de canicas. Son mi cariño, son mi mundo, espero que sean de su agrado. Bienvenidos a esta su casa. Para mí cada canica, primera, es una obra de arte, segunda, es magia, es un momento mágico, un momento en que el crisol grabó el color, grabó el diseño, grabó la personalidad de esa canica. Nunca olviden que todo este mundo de los juguetes, todo este mundo de la canica, número 1, es magia. Y solo existe para quienes creemos en ella. Qué lindo, se me puso la piel chinita. Gracias, eres muy romántica para esto del hobby y a mí eso me vuelve loco. Me gusta aprender de los coleccionistas. Para mí los guardianes es lo más importante. Mucha gente dice, ¿para qué coleccionar? Hace poco había un comentario medio agrio ahí en los videos. Decía el comentario, ¿no? ¿Por qué coleccionan cosas que ni siquiera se van a llevar a la tumba? Y le contesté, lo que nos vamos a llevar son las amistades, las anécdotas, los momentos vividos para conseguir estas cosas. Y estas cosas permanecerán aquí por siempre para contar parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, de este lado, el buen Juan. Tú cuéntanos un poco la onda de cómo se conocieron y cómo fue que iniciaron en esto del hobby de las canicas. Bueno, pues ante todo, buenas tardes. Nos da mucho gusto abrirles las puertas y, como dice Irma, mostrarles una pequeña parte de nuestra colección que ha llevado muchísimos años de colectar en mercados, en tianguis, en tiraderos, en papelerías, en mercerías, en todas partes. ¿Cómo nos conocimos? Es una historia un poquito larga. Ella era mi jefa cuando ambos trabajábamos. Suele suceder. Cuando ambos trabajábamos para el Tribunal Superior de Justicia. Y ahí nos conocimos. En el 92, no, finales del 92, principios del 93. Que tiene su puntito, ¿no? Tiene su tabú. Efectivamente. La colección empieza porque ella, con la pandemia, pues empezó a hurgar algunas cosas dentro de sus archivos, dentro de sus cosas personales, y encontró su costalito de canicas. ¿De cuando eras niña? Mi costalito de canicas, les platico, yo lo tengo desde los 70s. O sea, pero aún lo conserva. Claro, por supuesto, aquí está.
Y les platico, lo saqué incluso. Este robot lo vengo cargando desde los 70s igual. Desde niña lo de tengo. Cuerda, Es de cuerda. Sí. Es que la primer cacería siempre es en el closet de la casa, ¿no? Efectivamente. Entonces dije, yo ¿En serio este quiero. era tuyo? Sí. Y lo que he ¿Pero cargado... este con todo y esto o este Con ya lo no, con todo conseguiste y esto. después? Yo los traía ahí. Incluso para mi examen profesional, yo me llevé unas canicas en la bolsa de mi traje sastre. Como suerte, ¿o qué? Como suerte. Siempre las quise mucho y le dije a mi esposo, oye, yo quiero retomar esto. Yo sabes que soy una papa con esto de las canicas. ¿Son ojos de gato? Trébol. Bueno, Trébol. ahorita los conocemos como trébol, antes Ok. ojo de gato. Ah, antes sí se llamaba ojo de gato. Exactamente. Hoy vamos a aprender muchísimo de este mundo de canicas. La verdad, Irma y Juan son una institución de las canicas y apasionados. Esta es la piedra angular, ¿no? Lo que inicia todo. Esto es lo que inicia todo. Estas son bacos, Ok. trébol. En Estados Unidos se les llama ojo de gato. Mucha gente le dice ojo de gato, le sigue diciendo. Estas también son el águila. Estas las conseguía ya por juzgados. Ok, ya coleccionando. Ya, exacto. De repente fui a una papelería y pues ya estaban ahí. todos Entonces te los- arrancas, encuentran ese primer saquito y dices, esto era mío de niña, lo Exactamente. compartes con Juan y de repente Exactamente. Y empieza. dijimos, ¿en dónde buscamos? ¿Dónde vamos a los buscar? tianguis. Pues a los tianguis, a los mercados, a las Con los de la papelerías basura. viejas, con los de la ¿En serio? basura. Sí, les Carlos, sí. acá ya te los Sí, tienes sí, sí, informado. Porque muchas mamás dicen, no quiero canicas. Y las tiran. Siempre se tira ese clásico bote con Exactamente. pelotas, unas monedillas viejas y canicas, ¿no es cierto? Exacto. ¡Te compres refrigeradores! Esto es parte niñez, adolescencia. Y pues bueno, ya como profesionista ya andaba yo haciendo. ¿En qué año naciste, Irma? Yo en el 68. Ok, 1968. Soy modelo 68. ¿Empezaste por ahí? O sea, dijiste, voy a coleccionar como las que yo hubiera podido tener de niña. En una ocasión, mis primas, ellas viven en Puebla, llegaron con mi abuelita y traían unas canicas. Y me enamoré de ellas. ¿Por qué? Mi papá era arquitecto. Y él siempre me decía, desde chiquita, hija, ve el movimiento de colores. Y yo, sí, bueno, te acuerdas. Ay, papá. Pues ahí empecé, porque dije, son muy bellas. De ahí es donde yo dije, de aquí soy, me gustan. Amén de que en esos años solo había ágatas, tréboles, ponche, agüitas y barro o cemento. A mí mi padre me enseñó siempre a dejar un pedacito de mí en este mundo. Gracias a las personas que como nosotros, todos nosotros coleccionamos, existe la historia del hombre, existe la historia del juguete, existe la historia de cualquier país. Oye, y aparte que las canicas, a mi parecer, han de ser de los juguetes más antiguos que existen, ¿no? Exactamente, desde Egipto y tiempos antiguos se han usado las canicas de piedra, de mármol. De hecho, en Estados Unidos se les dicen mármoles. Tengo aquí una canica, ahora sí que, empezando. No te vayas rudo, vámonos por... Esta canica es de hueso, ¿De hueso? de hueso. No sabemos de qué. No sabemos de qué, ¿verdad? ¿O de quién? Esta canica son muy usadas, bueno, eran muy usadas a principios del siglo pasado. Para las ollas, cuando hervían el agua, le ponían la caniquita y cuando empezaba a brincar, se oía O que dejaba de o que dejaba de brincar. Yo cuando Entonces, vendía tamales, ¿sabes qué hacía? Metía un centavito ajá, en la tamalera y todo el tiempo se iba... Y cuando deja de sonar, ahí está la bronca A de que se te correr. está acabando el agua. Sí, es un poco más liviana de lo normal, Exacto. ¿no? Y de ahí ya muchas mamás pues, se los daban a los niños para jugar. Esto es como que eso, como si fuera un ojo de Trébol gato, de pero fuego. Extraordinario, setenteras. Setentera. La cosa más hermosa que he visto. Qué bonito. Y esto como que hasta le metían burbuja, ¿no? Exacto, parece que están encendidos. Estos son hermosos. Es lo que era el delfín antes. Estas canicas pirata son muy coloridas, son del año de 1990 aproximadamente. Vean nada más qué dulzura. Pueden todavía encontrar este tipo de canica en las papelerías, ¿eh? Aunque sean noventeras y tengan casi Aunque 30 sean años. noventeras, las pueden encontrar. Esas. Ah, que traen como Esas. textura por fuera. Exacto, se les llama de incrustaciones, pueden conseguirlas en una papelería, es decir, pueden comenzar con las de incrustaciones por colores,
No irse a las mezcladas porque son más especializadas, pero esa es una muy buena red para empezar. Esa red todavía la pueden conseguir. Ok. O sea, esto es de lo más Esa comercial es todavía. de los 90s, pero en México no hay mucho consumo de canica todavía. Entonces, ¿Cuál sería el primer país consumista de canicas? Estados Unidos. ¿A la fecha? A la fecha. Estados ¿Pero y qué? Unidos. ¿Los coleccionistas? Los coleccionistas, hay grupos completos de coleccionismo de canica y de canica mexicana, les platico. ¿Ah, sí? Sí. La Híjole. canica mexicana es muy valorada en Estados Unidos. Andy McLaughlin hizo un catálogo sobre canica mexicana. ¿En serio? Este es su libro. Lo mismo pasó con los Hot Wheels, tuvo que ser un norteamericano. Exactamente. Chale. Este libro es fabuloso. For the love of bakers. Exacto. O Bacor, Bacor. ¿no? ¿Y qué significa Bacor? ¿Es el apellido? Es la empresa. Ese es el nombre Es de la empresa. Canicas Bacor. Pero no sabes si fue así el apellido de los dueños. No, ellos empezaron desde Canicas Hércules. ¿Se Ahí puede está. conseguir este librito? Sí, directamente con él. Mira, Banana Swirl, Big Cool, Beluga, qué linda. Ese es el mejor catálogo que hay de canica mexicana. Pero es desde los inicios, o sea, desde Hércules o así. No trae Hércules, no trae el águila, porque no hay un catálogo. De hecho, ahorita de Hércules siguió canicas Ixa, y de Ixa salieron las canicas el águila. Irma, deberías empezar el libro. ¿Puedo manosear así como Todo, por favor, con algunas? confianza, sin vergüenza. Ah, no es cierto. Y tú, No es La cierto. etiqueta. así le dijo a Juan en la oficina. No, así, no. Estos periquitos son más nuevos. Hoy en día los van a encontrar más descoloridos. No tengo Se ven ahorita un como descolorido. verdosos todos, ¿no? Exacto. Ok. El color es de otra calidad. O sea, tiene que ser blanco, blanco con colorcito Hay marcado. unos azulados, ¿Como esto? allá hay No. otros. Esos son del número 6, que estos son raros de ver. Yo les aconsejo lo siguiente. Primero, ¿qué voy a coleccionar? Redes de modelo, es decir, estamos hablando de una red como esta. Ok, mira, ¿Verdad? la beluga del catálogo. Beluga, esas son frost, se les llaman porque están Mate. opacas, están mate, están esmeriladas. O voy a coleccionar canica de 16 milímetros, que son los players, los jugadores. Ujú. Voy a coleccionar tiros, ¿verdad? O voy a coleccionar mamut, bombocha, es decir, 35, 42 y 50 milímetros. Es fea, de 50 milímetros, es la única que he encontrado en México. Es De verdad, en una red. En una red. súper- Todas las demás las tienes que ir buscando. Exactamente. Y aparte hasta sabes cuál es y Ah, todo. sí, me encanta, qué es mi joya. bebé. Pero porque tengo mis canicas predilectas. ¿Esta cómo se llamaría? Meteoro. ¿Qué época es esa? Esta ¿Noventas? es moderna. Pues Ah, sí, ahora sí, la contemporánea. encontré hace, ¿qué será? Un año aproximadamente, año y tantos. Y es una de tus favoritas. Ah, sí, salí, ya saben, de coquito de la papelería. O sea, Canicas pequeñas. No es cierto, las canicas De más vidrio. chiquitas del De mundo. vidrio. ¿ok? 1 milímetro. de Yo uno, dos, pensaría que tres son milímetros. chochitos. Parece. Máximo visto. No. Ve, hasta vino corriendo. Te voy a ir preguntando también valores porque creo que a la gente le gusta también saber cuánto puede valer. Miren, cada canica de esas varía desde 60 pesos cada canica hasta 10 pesos. 5 Una. pesos. Una, porque es de vidrio. El Julio hoy me acompañó porque él también es un apasionado de las canicas. Él sí tiene su colección. Me hubieras traído, ¿verdad? Pero es que tengo que buscarla. El valor, acuérdense, va a depender siempre del coleccionista. Quién lo venda, quién lo compre. Porque muchas personas pueden decir, bueno, yo tengo de esas canicas y las voy a vender. Y si no conoces coleccionistas, pues... Claro, si no estás en el Entonces- lugar correcto, no. Ahora ya elegimos qué tamaño voy a coleccionar. Vamos a empezar por una colección básica. Vamos a empezar por mis ponche, mis agüitas. No las demeriten, de veras. Sí, agüitas. Las agüitas eran mis favoritas, creo yo. Es que son lindas. Tercer consejo, empezamos con los modelos básicos. Aquí tenemos las ponche. Aquí hay de fleje, una red de fleje y una de antigua. ¿De también. fleje a qué te refieres? Están flejadas. Está En esta- sellada. aquí está amarrada la red Ah, ok. y aquí está sellada, está flejada. Ah, trae un sello, o sea, un Exacto. sello que hay que romper. a fuerza. Exacto. Fíjense siempre. Este es el logo antiguo de Canicas Bacor. Ok. Este es el logo moderno de Canicas Bacor.
Ah, ok, la canicona. Exacto. Este está hermoso. Y aparte veo que le ponen en inglés también. Ah, claro, porque esto fue de exportación. Este tipo de cosas que sacó la empresa Bacor, si se fijan, el logo es antiguo. Este tipo de cosas a veces las encontramos en México. Como de lo que ya no vendieron Exacto, allá. algo así. O lo que no pasó sus controles de calidad también. Allá en Estados En Unidos. Estados Unidos. Y viene para acá. O sea, Bacor vende más Para Estados Para Unidos. Estados Unidos y Europa. Y Europa. Por eso, banda, hay que consumir para que nos empiecen a dejar la calidad Exacto. acá. Un pack así, ¿cuánto valdría si lo topamos en algún lugar? Ese está sobre unos 150 pesos aproximadamente. Ok, me lo llevo. Más o menos. Pues lo que ves que también coleccionar en blister ha de ser difícil. Sí, por es el un peso. problema. Es todo, aquí hay otros, por ejemplo. Que se están deshaciendo. Vean nada más. ya. Esto ya, Rompen, esto se le ya. atacó el sol, ¿no? Sí. Sí, Blister significa ampolla en inglés, entonces es un empaque exacto. a base de una tarjeta y una ampolla de plástico. Pero desgraciadamente por la edad, pues bueno, ya es difícil. Pero qué bonitas, Ah, no, son canicas. una cosa Entonces fabulosa. encontrar este cristalino. Uy, es una no, pues digo, locura. desgraciadamente muchos negocios pues los ponen en vitrinas. Claro. Estos ¿Y ya? blisters vienen de Monterrey. El sistema solar no se consigue en México. Este, no. digo, definitivamente Ya no me lo estoy puedes desanimando. en una papelería porque no lo van a encontrar jamás. Vean, y hecho en México. Esos los van a encontrar en plataforma nada más. Y bastante elevados, la verdad. ¿Cuánto vale un sistema solar así? Sobre unos 2,000 pesos más envío. Madre. Y el envío de estos son mínimo 300, Exacto. 400. 500 pesos por ahí. Y en redecita veo un poco más económico. Pues más o menos anda sobre 1,000 y tantos Ah, más ok. envío. Si es que los encuentra Mira. uno. Canicas Bacor es un orgullo mexicano, definitivamente. Oye, estoy viendo que tienes 3 distintas de Dragon Ball, ¿no? Sí. Por acá las estaba yo ya Estas. capeando. Este es de un color y Estas este las es de vimos otro ese día en tu color. puesto, creo. Este está fenomenal. Ese lo acabo de conseguir y conseguí el otro también. Con el Aquel. saquito. Ahora, vamos a ver aquí. Es que son casi 2,000 piezas las que tengo de bombochas. Estamos hablando de 35 milímetros y tengo alrededor de 350 mamut. Estamos hablando de 42 milímetros. Esferas tengo menos, esferas es más pequeña. Es que cada una, como dices, es un mundo. Esa es una esto. belleza. Belleza. Como yo les digo, una gotita de vida. Una gotita de vida, hermoso. ¿Y tienes un color favorito para las canicas? Sí, el morado. Como yo. Esta está bien bonita. Esto no le baja valor que como que tenga... Es el corte de fábrica. Sí baja un poco el valor, pero cuando encontramos una canica tan hermosa, Sí, no, no importa que tenga el corte. Porque Ahora son sí que- únicas, ¿verdad? Exacto, exactamente. Miren, vean esto. Mexicanas 100% y compiten. Canicas Bacor puede competir con cualquier empresa. Es que me gusta que hasta se ven imperfectas, o sea, no son totalmente redondas y eso les da un Tienen toque cierta imperfección. artesanal, Exacto. ¿no? Exactamente. Vean estas agüitas gigantes, qué bellas. Y en realidad las bombochas, estas grandototas, ¿cuál era la idea? O sea, en el juego. Es un tiro. Y hay bombocha de incrustaciones, chicos, vean. Sí, Qué preciosidad. es un mundo esto. Es una belleza. Esta es una serpiente normal. Esta es una serpiente ochentera con brillo, con shine le llaman. Como una caradita. Exacto. Es única. ¿Por qué? Porque es una edición especial. Ok. Es muy difícil de encontrar. O sea, esto no es lo mismo y esta vale mucho más. Exactamente. Esta es mucho más rara y mucho más valiosa. ¿Cuánto costará algo así? Pues está sobre unos que, digo yo, Ujú. no la suelto en menos de 200 pesos. Yo. Pero hay quien va a decir, yo lo doy en 5, no, pues qué padre, me Claro, avisas, cada ¿no? Pero quien. Me cada avisa. quien. Eso le mete sazón, ¿no? Oh, sí. A mí me gusta. Esta es muy valiosa por su tamaño. Esta es muy valiosa por su color. Ah, ya te entendí. Esa es translúcida. Sí se ve. ¿Y de aquí cuál sería más rara? La translúcida. Al ser translúcida es más Por rara. ser translúcida y el color es morada. Ah, ok. Esa es única. Yo no he encontrado jamás otra igual. Esto para mí es mi delirio. Vean nada más. Yo de verdad, en serio, no las pongo en mi almohada porque en serio. Pero esto son para mí como dulces. Pero cada una es única. Sí, sí.
Es más, parece que tuvieran negro. Es algo extraordinario. Algunas tienen amarillo. Vean nada más. Esas que parecen como ojos me gustaron. Serían unas ponche con variante. Es decir, estamos hablando de híbridas. Yo les llamo híbridas. Hay coleccionistas que le dicen no tiene una variante. O son errores de fabricación. O son experimentos de Bacor. Yo me especializo también en conseguir canica rara. No por el modelo, sino por su belleza. Ahora les voy a mostrar una canica que es de lo más hermoso que yo he visto también. El modelo es una Octopus. La Octopus debe ser morada con listones blancos. Esta, por alguna situación en el crisol, en la fabricación, en el proceso, tiene azulado. El color morado derivó en azul. Entonces, es un mundo adentro. es una belleza. Si ustedes lo ven, es una cosa extraordinaria. Véanla. Sí, es cierto, compremos. tiene destellos azules. Azules. Bueno, en molde se llamaría una purga, ¿no? Como que le quedaba un poquito de azul de la producción pasada. Exactamente. Y cayó. O derivó el pasó. color, en fin. Algo pasó ahí que es única. Estamos llegando ya a la mesa potentísima, ¿eh? Oh, Esta sí. mesa trae la crema, la miel. Exacto. Vean las burbujas que tiene adentro. Ok. El águila, ¿cuál es una de sus características? La canica debe ser por fuera, parece que está pintada por fuera. Adentro está llena de burbujas. Ajá. Es una de las canicas de mi colección, de las más valiosas y más hermosas que yo ya he visto. Hay gente que dice, es que las asiáticas no sirven. Las asiáticas no me gustan. Sí, tenemos un estigma con lo chino, Exacto. ¿no? Yo les voy a mostrar esta canica. Vean. Parece una flor de loto. Es una cosa bellísima. Wow. Es una esfera de 50 milímetros. Y el diseño que le dio ese momento de fabricación es algo hermoso. ¿Esta dónde la agarraste? Esta me la vendió un coleccionista ya hace tiempo. Ajá. Me salió en un ojo de la cara. Pero es lo que les digo. Los precios... Igual y la encuentran en una papelería en 10 pesos. Igual y un coleccionista les dice, oye, te la vendo en Y 500. tú dices, llevo 10 años buscándola. Exacto, No me importa o sea, cuánto me la des, pero me la quedo gustó. porque me la quedo. ¿Cuánto la pagaste, si no es indiscreción? 400 pesos. Oye, agarras y te sientas así en tu sofá con la lámpara y estás acá volada viéndola. O me pongo a tomarles fotos. Me encanta tomarles fotos a las canicas. Para mí, saco mis fotos y las disfruto más. Estas luego yo me las topo y al tener ese tipo de burbujas tan grandes adentro, a veces yo pienso que si son de esas tipo de decoraciones de Murano que se vendían en los 70 o si es canica. ¿Cómo saber si es de ornamento o si es canica? Bueno, vamos a empezar porque Bacor hace canicas hasta de 100 milímetros. Entonces, podemos encontrarnos una que sea de ornamento, ¿verdad? Y que para mí es una canica. Okay. Ahora, no hay diferencia. En Estados Unidos sí las valoran por las burbujas. Aquí en México muchas veces no toman en cuenta las burbujas. Okay. O sea, entre para más mí, burbujas tenga, más cotizada. Para mí, sí. ¿Por qué? Porque tiene un plus, tiene decoración. No es nada más una agüita roja. Algo divertido. Exactamente, adentro. Y único. Volvemos a la misma. Esta me la obsequiaron. Y vean el tamaño. Parece una perla esto. Exacto. No sé si sea asiática o una cometa Bacor. Ochentera netamente. Entonces. ¿Y regaladas? Y regalada, es lo que pues te hasta digo. Las patadas, ¿no? Como pagas 400 pesos, como alguien llega y te dice. No puedo dejar de ver este empaque, Adelante. ¿puedo? Sí, son las más antiguas que verás en México. Ajá. Después de las que se llegaron a hacer horneadas de barro. Esta viene de Aguascalientes, o sea, esta bolsa. O sea, esto es antes que la que Bacor, que el águila. Y que el águila, sí, y que Ixa. Okay. Estamos hablando de lo más antiguo que hay, una bolsa cerrada. Esta sí definitivamente está sobre el de 2.500, 3.000 pesos. ¿Ah, bolsa sí? Cerrada, sí. No, pues cerrada. Es un santo. Y por dentro son de barro. Son, no, mira, son de cemento. Sí, suelta cemento. Miren esto. ¿Tienes alguna suelta como para sí, imaginar? Aquí está. ¿Sería algo así? Yo compré aparte. Para tener. Estas son. O sea, eso viene adentro. Eso viene adentro. Qué precioso. Estas son las que vienen adentro. Pero claro, es pecado abrirla. O sea, tiene casi 90 años. No, o sea, pues ¿cómo crees? Que ya abrieron y yo me hicieron favor de venderme las canicas sueltas. Inicios de 50. Pero el logo está. Y cerrada, digo, es algo extraordinario. Mi mamá anda a hacer ya las playeras, ¿no? Sí. Mira nomás esto. Esa bolsa
era la que traía estas canicas. La compré en una tienda de antigüedades, viene de Mérida. De Mérida. Ok. Aquí venían estas canicas, estas canicas, Ah, más que bien, allá sí abrieron la bolsa o bien ya estaba Esto abierta. que ya es setenterón, ¿no? Ajá, Ujú. esto ya es más adelante. Vean cómo evoluciona Pero el son águila. idénticas a esa, es la misma marca, Hércules. ¿Esta bolsa, Irma, sería uno de tus top 3 de la colección? Sí, definitivamente. Sí. Definitivamente esto es de lo más valioso que tengo en la colección. ¿Por qué? Porque es lo primero que hubo en México. Y les voy a mostrar una de barro muy antiguo. Esta es una canica antes de las Hércules. Que no va de la mano antigüedad con rareza o precio, ¿ah? ¿No? No, para nada. Esta me hizo Pasa favor. como en los juguetes, ¿no? Puedes encontrar un carro de 1890 Exacto. de madera y pewter y te vale $1,000. Ajá. Y un Yoda de la Guerra de las Galaxias que vale 300,000. Exactamente. Esta me hicieron favor, yo como abogada vi un asunto, asesoré un asunto, y me lo obsequiaron, viene de Puebla, de Tlaxco, Puebla. ¿Cambia servicio de abogado por canica? En esa ocasión le comenté a estas personas, ellos viven ahí, y me dijo, mira, ¿sabes qué? Mi abuelita hacía comales. La parte de atrás del comal la quitaba, las lijaba, ¿Cómo y miren crees? cómo queda. O sea, ¿esto era un comal? Esto era la punta Parte de del un comal, comal. del mango. No sé si del mango. No, ella me dijo, esto es de los comales que ellos horneaban, o sea, mis abuelitos. Y las lijaba y se las daba a sus hijos para jugar. Eso blanco que ven, allá hay mucho No cuarzo. pesa casi. Exacto, es cuarzo, es barro sin cernir. No. Con eso jugaron niños ahí en Tlaxco. Las historias detrás de los objetos son el tesoro verdadero. ¿Qué onda con eso? Es lo que les decía, chicos, nunca digan no a una canica asiática. ¿Esto es chino? Esto es chino, Esto es chino. netamente. Wow. Vean, No tiene época, no tiene nada, simplemente Modernas son 100%. fantásticas. Son pues. contemporáneos. son contemporáneas, son nuevas, más bien son modernas. nuevas, sí. ¿Dónde se contemporáneas. consigue algo así? Esto únicamente lo vas a encontrar en plataforma. Qué bonitas. Pero no cotizan, o sea, es como, son chinas o qué. Pues bueno, yo como coleccionista, sí, valga la expresión, sí le entro a las chinas. ¿Por qué? No pesa nada, ¿eh? No. Eso sí. Para mí esto es arte. Quien me diga que no emite una sonrisa al verlo, que no sonríe al verlo. ¿Cómo no? caray. Fue de la mesa fue de lo que me llamaba muchísimo la Exacto. atención por todas las texturas, combinaciones. O sea, Mira, este es un ojo de tigre. también hay algunas minerales. Acá anda otra. Esa, blister viene de Cairo. Era un pueblito en donde se hacían esas canicas. Estaba esa fábrica, Cairo. Les voy a recomendar. Hay unos videos de un gran coleccionista, Stephen Barr. Yo he hecho intercambio con Stephen. Extraordinario. Van a encontrar toda la historia de Bacor en sus videos. Van a encontrar todas las canicas. Es conocido a nivel mundial. ¿Quieren aprender de canicas? Vean los videos de Stephen Barr y háganse del libro de Andy McLaughlin. Oye, mamita linda, te estoy invitando a mi fiesta. Escucha mi salsa buena y mi guaracha y el rico son. ¡Ay, qué rico! Oye, mamita linda, te estoy invitando a mi fiesta. Escucha mi salsa buena y mi guaracha y el rico son. Ha llegado la hora del pipirín y nos trajeron al Ojo de Agua. Me recomendaron mucho este lugarcito para que probemos las delicias de esta zona. Taquito de lengua. Dicen que lo más famoso de este lugar es el taco de machito. ¿Machito qué es el? No, son las tripas del cordero. El tamborcito. Ahí te va. Ay, qué rico. Te reciben con botanita, pepino, jícama y rábano. Escucha mi salsa buena, y mi guaracha y el rico son. Estas son las enchiladas. Con razón, Con razón. Es que estamos a dieta. Bueno, se ven las enchiladas. Abren las 24 horas aquí. Escucha el rico son. Suena mi trombones. Chilitos toreados. Lo hago por el niño, más que nada. ¿Qué niño? El chiquillo. Ya nada más este taquito vegetariano, quesito fundido, aguacate y chilito toreado. Eso rompe el cuero. Con gocero. El
chile es una delicia, es una tortura, pero al mismo tiempo no lo puedes dejar de comer. Tengo que pecar, aquí lo bueno son las enchiladas suizas, no me podía quedar con las ganas. Me esperé a ver si Juan me daba una mordida, pero nunca me dio, entonces... No, se ven deli, aparte que te traigan así el platito caliente, que Ay, la música te llena, baila mi salsa buena. Ahora yo te invito a mi rumba más. creo que se llevó las palmas esa, Sí. Horchata guayaba. Y esta con chilito toreado encima. Como ganador, Esta caja es la que, por favor, haznos los honores. Es de agüitas, ¿eh? No es de... No, pero de todos modos, vean, está nueva. ¿Y eso qué tendrá? Vean. 50 años. Más. Esta caja tendrá aproximadamente unos 70 años. Estamos hablando de 70 años. La voy a abrir. Vean. No hay un catálogo o un registro de cuántos modelos hubo de esta marca. Vean el color, es un color especial. Bebé, esto parece una perla, qué Exacto. barbaridad. Y eran colores menos encendidos. Efectivamente, muchas La veces era calidad del reciclado. vidrio era distinta. Era también. distinta. En algunas, Más puro. ¿no? Más puro, sí. exacto. Ya fuimos una del top 3, que es la bolsa de Hércules. ¿Cuál sería la segunda? IXA, Esa cajita. Industrias Cornejo. Les platico que eran Industrias Cornejo. Industrias S.A.. Cornejo Oh. S.A. eran parientes de los dueños de Bacor. Es decir, como dicen, si es canica mexicana, es Bacor. Esto es un orgullo para mí, ser mexicana, que la empresa sea mexicana. El vidrio es más comodiente. Si ustedes se fijan, es un translúcido, es lechoso. No es el vidrio de hoy en día. No, no es tipo de sólido, vidrio. no es un blanco Exacto, sólido. no es un blanco sólido. Es medio translúcido, que mucha gente las confunde con las Saley norteamericanas. Vamos aprendiendo, aunque sea algo, ¿no? Qué bonitas están. Eso se llaman mosaicos. Mosaicos. Irapuato, Guanajuato. Aquí está una empresa setentera, sesentera, que se daba un quien vive con canicas, IXA, con Bacor, etcétera, o con el Águila. Bacor empieza alrededor de 1971 a 1974. Ah, ok. ¿Y el águila? Y el Águila es de los 50 a esa fecha. Ok. Entonces estamos hablando de 40, 30, 40. Las agüitas las goza uno a contraluz, ¿no? Ajá. Miren este Exacto. tesoro. El mosaico fue de los 70. No hay mosaico que no sea mexicano. Este es un orgullo ¿De verdad? mexicano, sí. Quien le diga que hay mosaico europeo, no. El mosaico es mexicano. Denominación de origen, ¿eh? Denominación de origen. Vean nada más qué belleza de mosaicos. ¿Qué tiene que tener para hacer un mosaico? ¿Mitad transparente? ¿Han mitad- visto la gelatina de mosaico? La gelatina que es transparente y tiene los colores. Sí, los cuadros. ¿no? Igual, por eso se le dice mosaico, le llaman mosaico. Si se fijan, tiene una parte transparente y está nítida, limpio por dentro. Y El por un color. lado son como pequeños filamentos, como una Exactamente. medusa. Exacto. Vean estos. Parecen cempasúchil. Qué hermoso. ¿Esto qué época es? Igual, 1970, pero en diferente tamaño. Vean esto. Uf, Este es un cuádruple. Son los más valiosos. Qué hermoso. Por los colores, vean nada más. no, vean esto. Por dentro parece una ostra, una... Ujú. Exacto. ¿Cuánto puede valer un mosaico así como este? El mosaico, su precio mínimo está sobre 100 pesos cada uno. Ok. Hay gente que vende en 150 los cuádruples hasta 200 pesos. o Y obviamente tomen en cuenta que cualquier lascadita va... más. Demerita, Demerita. claro. Ahora, si ustedes se fijan, algunos son transparentes y otros son amarillos. Ah, ok, como ámbar. Les voy a mostrar uno de mis bebés. Este es un mosaico rojo. Vean la belleza, si gustas para que lo pongas a contraluz. Es muy raro. Esos mosaicos rojos y otras que conseguí, rojo cereza, estaban en una papelería que estuvo cerrada 45 años. Y literalmente las barrimos del piso, etcétera. ¿Cómo crees? ¿Cuál sería tu canica suelta más rara y costosa? La que dices,
Esta me la llevo en la bolsa, pase lo que pase. Sí, esta, si se cae la casa, me divierte. Es una pareidolia, ¿no? Mucha gente me va a decir, es una pareidolia, ¿ok? ¿Una qué? Pareidolia. Es decir, cuando creemos ver caras en un tapiz o en un árbol. ¿Pareidolia? Pareidolia. Esto no está pintado, no está grabado, chicos, ¿eh? Vean este dragón. Ya lo vi. Qué hermoso. Pensé que me ibas a poner a San Juditas. No. Sí, es El dragón. cierto. Y eso lo hizo el crisol. Se me puso la piel chinita con esta canica, ¿eh? Les comparto mi bebé. Esa canica para mí es mi adoración. ¿Tú crees que una rareza así, o sea, para ti obviamente tiene un valor espectacular, pero si tú la pones en algún lugar a la venta, o sea, los coleccionistas es algo que digan, sí me gusta y sí lo valoro? Un coleccionista norteamericano o un europeo. ¿Qué pasa con un coleccionista europeo, por ejemplo? Los coleccionistas europeos se fijan en las características de las canicas, no en el modelo. El norteamericano se fija en el modelo, pero ¿qué plus tienen? Y en México es más el modelo. Claro, hay excepciones, hay grandes coleccionistas en México. ¿no? Claro. Pero en el extranjero. ¿Por qué? Porque ahí es donde se fijan en el plus, en el arte. Yo siento que esto es como cuando los coleccionistas les gusta el bootleg. O sea, los juguetes piratas, que es cuando de repente ya tienes mucho y de todo, y has visto canicas de catálogo, Exacto. de tal, y de repente quieres esa cereza del pastel que se vuelve única. Exacto. Mira, ¡Qué belleza! ese sí es un Y la emoticon. nariz es un corazón. También. Máximo, ven hijo, ven a ver estas dos canicas especiales. ¿Qué es? Una carita. Ajá, y luego mira esta, a ver, dime qué ves aquí. Una carita llorando. ¡Una serpiente! Como un Ajá. dragón. Dos canicas en una y dicen que les llaman freak, o sea, fenómeno. Exactamente. Este es un freak de las rojas, de los mosaicos rojos. Oye, ¿y los freak cotizan? O sea, es como Sí. hay quien colecciona. Hay quien colecciona los freaks. Los freaks, hay unas cosas fabulosas. Yo me puse a indagar un poco sobre el Murano. Todo lo que es de la isla de Murano tiene que llevar la firma del fabricante o bien un sello especial que dice hecho en la isla de Murano. Por ley. Sí, no está hecho en la Exacto. isla, no es Murano. Exactamente. Vean una atmósfera. Es una de las canicas más exclusivas de Bacor. Es muy raro encontrarla, pero bueno, a veces nos sonríe la suerte. ¿Y dónde la encontraste esa? En una red surtida hace muchos años. ¿Cuánto podría valer algo así, Juan? Más o menos? Híjole, De de 300, 300 a 500 pesos. Esta canica les llaman fumato. ¿Por qué es una canica fumato? Parece una bocanada de humo. Ah, ok. Fumato quiere decir bocanada de humo fumando. Tienes un ojo clínico, Irma. En serio, tienes un ojo para encontrar las bellezas. Qué bárbaro. No sé, como se dice, se ratonea. ¿Mexicanas estas? Mexicanas, Bacor 100% orgullo mexicano. Mucha gente dice, ay, esta no es de modelo, ay, salieron con error, ay, yo esto no me gusta. Chicos, ojo, esto es arte también, la canica es arte. ¿Qué es el crisol? Es el fuego, es donde está el vidrio, al rojo vivo, ahí Así está se le dice, derretido, el crisol. crisol, y de ahí va saliendo a un tornillo donde va dando vueltas, y ahí va saliendo, y tardan en enfriarse 24 horas. ¿En Eso es como serio? una olla. Sí, una olla grande. Por dentro, exacto. En donde llega el vidrio en estado líquido. Ok. Y ya de ahí se va a los tornillos que le van dando forma a la canica. Si alguien conoce a alguien de Bacor, banda, queremos ir a grabar esa fábrica, Sería queremos extraordinario. impulsar el talento coleccionismo mexicano y el coleccionismo aquí, así que porfa, háganos un paro, mándenme mensaje, aquí les dejo el número para que puedan hacer realidad eso y prometo un videazo y también nos llevamos acá a la experta para que nos explique Por favor, de inicio a fin, por favor, ¿no? Bacor. Ahora, les voy a mostrar algo que adoro de mi colección. Mucha gente busca esta canica que se llama brontosaurio. Ok. Vean nada más qué chulada. Esta canica es una monada. La estamos viendo en 17 milímetros y en 14. El conseguirla en 2 tamaños es algo totalmente raro. ¿Y qué la hace tan rara? ¿El color? ¿Las Ya no sale, incrustaciones? ya no se edita.
Es Está decir, descontinuada. está descontinuada. Está descontinuada, así como el leopardo de las nieves. Estas. Ok, qué hermoso. El leopardo de las nieves no la hay en México, es rara. ¿Y una de estas cuánto anda más o menos esta? Pues hay gente que te la va a dar en 200, 300. Ve la diferencia de color. pues ¿Ya viste? Nada que ver. Esa es moderna. Ajá. Estas son Este es más hacia morado, este es más Exacto, azulado. exacto. Y cuando fui yo ahí al parque había unas que todo el mundo valoraba, las del águila, centenarios, perdón. Esos son Tréboles. los Los centenarios, eso. me Esta imagino es una que- bolsa de centenarios cerrada. Oh. Del águila. ¿Por qué se les dice centenario? No es un nombre correcto, chicos. ¿Eh? El centenario no es un nombre correcto. Eso se le puso porque hay una película que se llama El Zurdo. Ah, ¿cómo no? Y ahí le dicen centenario. Pero es una cebra, el águila. Y ojo, debe tener 9 pétalos, 9 rayas. Ahora, si se fijan, tiene piel de naranja. ¿Qué es la piel de naranja? La odiada celulitis por toda la mujer. Esas canicas la tienen. Ah, ya la vi, Ahí sí, está. como que no es lisa, como tal. Exactamente. Tiene porosidades. Esa es suelta, esas son los famosos llamados centenarios. Aquí hay otra presentación. Este es del número 4, estamos hablando de 22 milímetros. El águila, vean qué diferente en la bolsa. Y son agüitas, pero de 22 milímetros. Y les voy a enseñar algo hermoso. Estas son de damas chinas. Vean. Estas son el águila. Qué bonitas. No son lisas por No. completo. ¿Se acuerdan que les dije lo lechoso? Miren, y tiene tracer. ¿Qué es un tracer? Eso así le llaman los norteamericanos. Una raya en medio, como si fuera un ojo. Esas son mexicanas. Mexicanas, el águila. Qué hermoso. Netamente. Manufacturas de vidrio el águila. Lo que dijiste de que se ve como un Ujú, diente, esa es ujú. una explicación muy buena para que Como el entendamos. marfil de los dientes. Vean el amarillo vintage. Una caja así, ¿qué valor le darías? Está sobre unos 1,000 pesos aproximadamente. Cada caja. Yo siento que el coleccionismo de canicas es bastante accesible porque puedes desde un peso Sí. hasta, bueno, miles de Sí. dólares, yo creo, ¿no? Pero creo que hay canicas muy hermosas. Me gustaría ya por último irme, ya no quitarte más tiempo, ver la más antigua que tengas de vidrio. Y creo que ya vi la más grande que hay en tu colección. Exacto. Estas se llaman Bailey Glass. Es de lo más hermoso que van a ver. Wow. ¿Qué época estamos viendo aquí? Estamos hablando, esas son de Holanda, Países Bajos, de los años 50. Después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a realizarlas. Son una belleza. Fuera de serie, ¿eh? El valor de una así más o menos. Pues andan caritas, están sobre unos 15 euros aprox, más o menos. cada carita. 350 pesillos. Vale, miren estas. Ah, pues uranio. Uranio. Órale, Creo que te pero salen esta- 4 brazos, ¿no? Cuando Si juegas. tomas el- Pero como con diamantina, con brillitos. En Bien Estados bonitas. Unidos hay unas de cuando tuvieron la guerra civil con una estrella. Estas Es son de algún pequeña, ¿eh? compañero, un colega. Un colega. Esa es una Estas alemana son las hecha a que mano. te digo. ¿Qué estamos hablando? Hace 100 años esto. Sí, Hasta más. miren la red en esta, que es muy pequeña, pero esta. Y yo estas están muy conseguí, cuidadas. La verdad, y están carísimas. ¿No? ¿Cuánto vale una así? Híjole, andan sobre 5,000. Bueno, estas aprox andan sobre 1,000, Sobre 1000. más o menos. Pero más grandecitas. Más 5000. grandes, no, más grandecitas hasta 5,000 pesos. Esta está también hermosa. Esas, por ejemplo, estarán sobre 300, 500 pesos. Estas No sé bien por qué las ¿Y por qué compró. las tienes en resguardo? Lo que pasa es que él compró varias ahí en el... ¿Sabes dónde fue? En el Estado de México. Entonces ahí le salieron de esas. Y de estas no tienes ninguna extra. No. Esas sí definitivamente no. ¿Cuánto vale una Miguel Ángel así? Sobre Sobre 500, 700 pesos. De Exacto. 500 a 700. Oye, te apuesto que con este video va a estar súper padre porque hay mucha banda que en Banda las va a casas encontrar en su tenemos casa. botes de canicas. Exacto. Oye, que tengan ahí 5,000, 10,000 varos en canicas y no lo saben, banda. Ya ven que les había dicho que una vez dejé pasar una canica muy rara en un tianguis porque perdían como 1,000, 2,000 pesos. Y tenía dentro una figura, me acuerdo que creo que era un perro, un puerquito. Este es un pájaro, ¿no? Exactamente. Pero lo raro de esto es que está impecable. Exacto, Estas es una canicas sulfide. siempre salen todas golpeadas. Una sulfi. Sulfide.
Sulfide. Híjole. Esto sí anda en 2,000, 3,000 pesos. 3,000 pesos. Está fuera de No, es serie. una... Por esa sí la pedí prestada. Yo no he conseguido, ¿eh? Según yo, esta es la más grande. Efectivamente, esa es la reina de las canicas. ¿Esta qué historia tiene? Es de 1978. Fue comprada en la calle de Niza por mi padre, en paz descanse. Vean el tamaño. Y aquí sí, al estar rebanada de abajo, es Sí, decoración. ese de ya es murales, decoración. ¿no? Pues es como un store display, lo ponen en la tienda para que Para que los niños se agarraran, ¿sí? O sea, tú como niño llegabas a la tienda, estaba esto doblado así para que vieras la propaganda. Exacto. Y te llevabas tu redecita. Podrían ser Qué ponches, podrían ser agüitas. Son años. ¿Cuántos años llevas coleccionando canicas, Irma? En forma, unos 6, 7 años aproximadamente. Más o menos, en forma. Amén de lo que yo hubiera sabido que había todos esos modelos desde antes, pero bueno, si no, pues ya no estudiaba. Pues es el aprendizaje, es la evolución del coleccionista, ¿no? Sí, la verdad. Exacto. La verdad. Y es lo que ellos, cuando platicas, te ahorran. O sea, a veces de todo lo que te cuenta, de todo lo que ves que ha coleccionado, tú ya vienes y dices, no, me voy a ir por esta rama, me voy a ir por acá. Me encantaría que nos dejaran en los comentarios qué fue lo que más les gustó, obviamente, pero si inician, de qué forma les gustaría iniciar, si tienen dudas, ahí igual luego lees los comentarios. Claro que sí. Responde. Gracias, Qué placer. por tenerlos aquí. Gracias por dejarme compartir con ustedes todo esto. Una Espero colección les que haya no se muestra es una colección muerta ahí. Exactamente. Esta está más que llena de vida, de tesoros, de cosas hermosas. Sí es un mundo, me siento como que no pudimos ver todo, pero nunca lo podemos terminar. Les platico que esta es aproximadamente la mitad. Todavía No. me falta canica suelta. Digo, Pues que en sea el realidad- pretexto para volver, ¿no? Claro que sí. Si les gustó este video, yo me voy a dar cuenta por el nivel de likes, por el nivel de views que tenga. Y si sí, nos volvemos a descolgar Adelante, por aquí acá tienen con su la casa. cámara y me los traigo a la segunda parte. Apoyen este contenido, las canicas de verdad se están extinguiendo y hoy vimos que incluso hasta las que hacen en México se van para el gabacho. Entonces denle power, ustedes tienen ese botoncito y les mando un abrazo gigante. Irma y Juan, muchísimas gracias. Muchas por gracias. tanto conocimiento y tanto compartir, que el compartir es la base del coleccionismo. Los quiero bien recio, vamos a darle duro a ese botón de suscribirse para crecer la familia Hunter. Gracias. Gracias.